Bueno, Empiezo. Carlos, un Sí, segundito. vale. Egunon, hasiko gara Iraia Iturregiren prentsaurrekoarekin, taldea oraintxe joango da Madrilera y vamos a dar comienzo a la rueda de prensa desde que el equipo viaje a Madrid con Iraia Iturregui. Adelante, Carlos. Hola Iraya, Carlos Zavalla de Mundo Deportivo, ¿qué tal? Buenos días. Aupa, Primero, egunon. antes de hacerte una pregunta, hola Egunon. Primero, antes de hacerte una pregunta, permíteme una reflexión. ¿Cuánto infortunio, ¿no? En los últimos partidos, ¿no? Con esos goles que nos están restando puntos muy importantes, ¿no, Iraya? Bueno, el otro día lo comentaba, ¿no? Que puede ser que en ciertos partidos, pues bueno, sí que puedas hablar un poco pues de haber tenido más o menos fortuna, ¿no? Pero hay en otros partidos que para mí no ha sido un tema de suerte o de mala suerte. Por ejemplo, el otro día contra el Betis, el Betis fue superior al Atleti. Nosotras durante todo el partido no fuimos capaces de generar las suficientes ocasiones de gol como para llevarnos los 3 puntos. Entonces, pues bueno, el que te metan un gol en el minuto 90 y pico, pues es verdad que al final dices, bueno, si no puedo ganar, por lo menos llevarme un empate, pero la realidad es que el Betis fue mejor en el campo. Entonces, para mí, lo del otro día no fue un tema de fortuna. Puede ser que en otros partidos pues, nos haya faltado ese pelín de suerte, pero hay en otros partidos como el del otro día que no tiene nada que ver con la fortuna, porque sí hubo un equipo que mereció ganar, ese fue el Betis. Bueno, y yendo al partido de mañana, un poco cómo está tu equipo, cómo tienes a las jugadoras. En cuanto a disponibilidad, pues disponemos de todas menos Erika. En ese sentido, pues bueno, sí que es verdad que estamos ahora mejor con el tema de las lesiones. Ya hemos pues bueno, incorporado a Azcona en las convocatorias y a ver si ahora poco a poco pues va cogiendo un poco el ritmo de competición. Y luego, en cuanto a, digamos, la parte anímica, que yo creo que es importante, pues bueno, sí que el otro día fue un mazazo, por lo que dijimos, por perder el partido contra un rival directo, pero también por ver que el equipo no tuvo opciones de ganar, ¿no? Que al final es lo que hablamos, ¿no? Que tú puedes ganar o perder un partido, pero cuando encima no tienes buenas sensaciones, pues todavía el golpe es más grande, ¿no? En ese sentido sí que es quizá de los diría que el único partido que no hemos tenido opciones de sacar algún punto. Y bueno, pues evidentemente hemos hecho una reflexión importante, ¿no? Pues bueno, hemos hablado de ciertos aspectos y se han intentado ir corrigiendo durante la semana. El equipo pues, ha vuelto a entrenar bien esta semana, sobre todo el entrenamiento del jueves fue muy bueno, el mejor entrenamiento que ha hecho el equipo en mes y medio. Y bueno, pues yo creo que lo que más nos está costando es reflejar un poco lo que se hace en los entrenamientos, plasmarlo en el campo, ¿no? Eso es lo que está costando. Porque ya te digo, el equipo está entrenando bien, las jugadoras están entrando con buena actitud, pero es verdad que el fin de semana, pues cuando el equipo pues está compitiendo, pues bueno, ahí yo creo que ya empiezan a surgir algunas dudas, pues bueno, no somos capaces de plasmar en el campo todo lo que se trabaja durante la semana, que es mucho y en muchos casos pues que entrenan bien. Y en eso estamos trabajando, a ver si somos capaces, ¿no? de llevarlo a la competición, que evidentemente en el fútbol pues es lo más importante, ¿no? Tú puedes entrenar bien, pero si no eres capaz bueno, de mostrarlo en la competición, pues al final te vas con las manos vacías. Pero bueno, no hay otra que seguir trabajando. En ese sentido, es una plantilla y somos un cuerpo técnico que no vamos a bajar los brazos en ningún momento. Y nada, en ello estamos. Vale, el otro día en la previa del partido del Betis dijiste que estos tres partidos iban a marcar un poco el futuro del equipo, ¿no? De optar a la permanencia, a la salvación, o optar por metas más importantes. ¿Puede ser ya el momento de pelear por la permanencia o crees que todavía quedan otro tipo de opciones en la liga? A día de hoy, el objetivo es la salvación. Cierto es que luego, pues, si encajara, o sea, si no sé,
Si ganáramos 3 partidos seguidos, pues ya entonces quizá pues, es lo que hablamos un poco el otro día, ¿no? De pensar en otros objetivos, pero a día de hoy el objetivo, claro, es la permanencia. El otro día es verdad que bueno, que un rival directo nos recorta puntos, de manera que ahora el Betis está muy cerca. Mañana mismo jugamos contra un equipo que está 2 puntos por encima. Es decir, el partido vuelve a ser importantísimo porque bueno, tienes opciones de pasar a un rival directo, y la siguiente semana, la que viene, jugamos contra el Huelva, otro rival directo, ¿no? Entonces sí que es verdad bueno, que vemos que vienen partidos en los que puedes sacar puntos, pero no los estamos sacando. Entonces, pues bueno, en estos momentos, objetivo permanencia, y ojalá que en 3 semanas te pueda decir que el objetivo no es la permanencia, pero la realidad es esta. Vale. El Rayo, bueno, está un poco por encima de vosotros en la clasificación, creo que os saca 4 puntos, pero sobre todo en casa se está mostrando bastante sólido, ¿no? Iraya, o sea, la mayoría de sus puntos los ha sumado en su terreno de juego. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo definirías al equipo madrileño? Mira, el campo del Rayo siempre ha sido complicado. Ha sido complicado, pues incluso cuando era yo jugadora, ha sido complicado cuando el Rayo peleaba por títulos, y sigue siendo complicado cuando el Rayo está pues bueno, en puestos, bueno, peleando en esa zona baja, ¿no? Entonces, siempre ha sido un campo complicado. Pero yo del Rayo, de las cosas que destacaría es que es un equipo y es un club que siempre en los momentos complicados ha sido capaz de sacar lo mejor de cada jugadora, ¿no? De sacar esa fortaleza que tienen, que yo creo que tiene mucho que ver también con un poco con los valores que bueno, que transmite el Rayo Vallecano, ¿no? De ser gente, pues bueno, muy currela. Y en ese sentido, la mayor fortaleza que tiene el Rayo es ese, que cuando todo el mundo le da por muerto, resucita y saca las castañas del fuego. Entonces, pues bueno, va a ser un equipo peleón, un equipo aguerrido, un equipo que nunca arroja la toalla, y esos equipos, evidentemente, pues son muy peligrosos. Iraya, el hecho de que el equipo esté ahí abajo a 2 puntos de descenso, ¿está pesando mucho en tus jugadoras, en el vestuario, mentalmente, psicológicamente, más que futbolísticamente? Sí, te mentiría si te dijera que no, pero sí que creo que está pesando mucho, sí. Y también estamos trabajando en el aspecto mental, pues en el día a día, haciendo dinámicas con el psicólogo, y bueno, pues es verdad. Es un equipo que nunca ha estado en esta situación, que no está acostumbrado a pelear por el descenso, y eso pues se nota. Entonces, pues bueno, también es otro, pues bueno, un añadido más. De hecho, bueno, yo siempre le he dado mucha importancia al trabajo mental. En el año y medio también que he estado de entrenadora del B, hemos trabajado mucho ese aspecto de la gestión de las emociones. Pero sí que es verdad que cuando tú no estás acostumbrado a trabajarlo, pues de un día para otro no se mejora. Entonces, bueno, pues es algo que requiere también tiempo. Nos está costando más tiempo de lo que pensábamos. Incluso, pues eso, el reactivar el equipo a nivel mental. Pero bueno, seguimos trabajando. Vale. El otro día, antes de jugar ante el Betis, dijiste que era uno de los partidos más importantes de la temporada. ¿Este de mañana cómo lo definirías? Me imagino que de forma similar, pero con un punto más de urgencia, ¿o cómo lo definirías? Hombre, cada jornada que pasa, pues un puntito más de urgencia, ¿no? Vuelvo a repetir, no es ninguna final porque todavía quedan muchísimos partidos, pero el otro día comentaba, ¿no? que pienso que perdimos una bala que teníamos de alejarnos de esos puestos de descenso, porque hubiéramos pues bueno, metido a un rival directo a 8 puntos, y ahora pues tenemos una segunda bala que nos podría permitir el pasar en la clasificación a un rival directo, ¿no? Y probablemente pues distanciarnos un poco de la zona de abajo. Ya la última pregunta por mi parte, Iraya. Un poco el otro día el equipo masculino logró el éxito de jugar otra final de Copa. Un poco cómo estáis viviendo esta euforia un poco que está viviendo todo el entorno del Atleti, 2 finales de Copa en 15 días. ¿Cómo lo está viviendo tu equipo, tus jugadoras? Muchas gracias.
Hombre, pues claro está que al final, como se suele decir y como dicen ellos, que son una cuadrilla, al final nosotros también en Athletic pues considero que somos como una pequeña familia, ¿no? Y en ese sentido, pues cada vez que se consigue un logro de estos, nosotras somos conscientes de la dificultad que tiene, con la filosofía que tenemos, que yo la defiendo a muerte, porque me parece que bueno, que nos da una fortaleza tremenda, pero somos conscientes de la dificultad que tiene conseguir estos logros, ¿no? Entonces, pues bueno, te alegras por ellos, un poquito de envidia sana también sentimos, porque bueno, sabemos lo que se disfruta, ¿no? Estando en esa situación y evidentemente pues en Lezama cuando los primeros equipos consiguen estos éxitos, pues bueno, se nota también ese pelín de alegría, ¿no? Y bueno, te da también más fuerzas y te anima a seguir trabajando. Entonces, en ese sentido, pues ya te digo, muy contenta por ellos. Bueno, puede ser el próximo mes, puede ser un mes increíble de hacer historia. Y nada, pues a ver si conseguimos títulos con los chicos, ¿no? Y en este caso, pues nos ha tocado vivir a nosotras, pues bueno, estar pasando por una mala racha. Otros años, pues ha sido al revés, el que nosotras hayamos estado peleando por títulos y ellos pasando una mala racha. Pero ya te digo que una de las fortalezas que tiene este club es que bueno, entre nosotros también nos damos mucho apoyo, también sentimos el apoyo de fuera, pero bueno, también sabemos que en las buenas y en las malas, pues que tanto ellos como las jugadoras del equipo femenino, pues que van a pelear a muerte por cualquier objetivo. Entonces, pues bueno, alegres por ellos y por la cuenta que nos trae, pues a ver si, pues bueno, si seguimos un poco su camino, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Vale. Eskerrik asko Zuri y Carlos, orain euskaraz Iraia, nola ikusi partida baino lehenik esan nola daukazu taldea eta nola sentitu zarete Betisen porrota Bueno, taldea Erika soilik dago lesionatuta, beste guztiak ondo daude. Eta, bueno, beste egunean Betisen kontrako partiduko porrota oso gogorra izan guretzako. Ez soilik galdu izanagatik, baizik eta zelan galdu genuen, ez? Egia da ez genuela golak sartzeko aukerarik sortu, taldea esan batere ondo egon partidu osoan zehar. Eta zentsu horretan, Betisek garaipena merezi izan zuen. Naiz eta 82. minutuan sartu gola eta bueno, agian pentsatu partidua parekatuta egon zela, baina esan nolan izan. Orduan, azkenean kolpea horrela galtzen duzunean gogorragoa da. Irabazteko aukerak izan badituzu, bueno, bai, goibel zaude galdu egin duzulako, baina beste alde batetik, bueno, partidu hona egin badozu, bueno, pizkatagian konfiantza hori hartzen dozu, ez? Baina, bueno, kolpe gogorra izan zen, baina, bueno, oraintxe bertan, behitu, garaipenak lortzen dituzunean, azkenean urrengo partidan pentsatu behar dozu, eta ez daukazu disfrutatzeko aukera askorik, eta orain, bolada txar batean zaudenean, eta partidua galtzen dituzunean, agian alde positiboa da, ja astelenean, urrengo partidan pentsatu behar duzula, ez? Alde batera utzi, egia da analizia egin, partiduaren analizia egin, baina ja urrengo partidan pentsatu. Orduan, zentsu horretan, ja alde batera utzi dugu Betisen kontrako partidua, eta ja Raioren aurka biharko partiduan hor daukagu burua. Egia da, bueno, taldea mentalki ez dagoela ondo, hori argi dago, ez? Baina, bueno, argi dago ere, taldean jokalari, talentuzko jokalariak ditugula,
esperientzia dun jokalariak ditugula ere, egia da, pues, bolada lehenengo aldia dela, hain bolada txar bat bizitzen dutela, baina bueno, zentzu horretan azkenean momentu batetik bestera taldearen indarra atera beharko dela, ez? Eta bueno, lanean jarraitzen dugu, egia da aspektu psikologikoan ere lanean gaudela, eta, bueno, askotan lan hori egiten ohituta ez zaudenean, emaitzak aspektu mentalean ere ez direla egun batetik hurrengora irtetzen, ez? Agian batzutan denbora gehiago behar dute, eta bueno, horretan gabiltza lanean. Beitu, Rayo Vallecano emakumezkon futbolean beti izan da historiko bat, egia da azken urteetan ez dela sailkapenean goian egon, baizik eta sailkapen erditik bera egon dela, baina azkenean Rayok transmititzen dituen baloreak ere jokalarietan ikusten dira, oso jokalari langileak dira, eta taldea edo kluba oso gaizki dagoenean, jokalariak euren onena ateratzeko gai dira, ez? Ta nik uste dut hori dela Rayo Vallecanok duen gauzarik potentena, ez? Eta horrek egiten ditu ere, haiek oso arerio zaila izatea, bai zelaiagatik eta bai jokalariek duten izaeragatik ere. Orduan, bueno, badakigu arerio zuzena dela eta arerio zaila dela, baina badakigu ere, bueno, guk puntuen beharrak ditugula, eta bueno, lehen baino beranduago hasi behar garela ja partiduak irabazten. Zuei.